Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregándose bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó de ustedes Isaías, hipócritas, como está escrito: este es un pueblo que me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos. Nada que entre desde fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la codicia, la malicia, el fraude, el desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impuro al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La condena a muerte de Jesús se realizó después de un juicio hecho por dos tribunales: un tribunal religioso, que fue el tribunal de mayor autoridad de los judíos, y era el Sanedrín, conformado por los jefes religiosos del pueblo de Israel. Y hacían este tipo de juicio y condena ante situaciones demasiado graves. Lo hicieron con Jesús, y el dictamen o la sentencia, después del proceso, porque le hacen un proceso, es la muerte. Pero deciden entregárselo a Roma porque la falta que ha cometido Jesús es demasiado grave y ellos querían la mayor pena para él, la más vergonzosa de todas. Y ellos no tenían la autoridad civil ni siquiera religiosa para ejecutarla, y por eso lo llevan a Roma en cabeza de Poncio Pilato, y quedó así en el credo. Padece este juicio ahora bajo el tribunal el tribunal civil más alto, que es Roma. Roma es la máxima potencia, como decir hoy entregarle un reo en extradición a un país potencia como lo es Estados Unidos, porque ciertos países no tienen la suficiente pena para castigar ciertos delitos en sus países y se lo entregan a otros países que sí tienen ese derecho. Y así hacen con Jesús. Se lo entregan al Imperio Romano en cabeza de Poncio Pilato, y por eso así quedó en el credo. Porque además es un dato que no es mitológico, legendario, sino real, histórico.
Y lo cuentan otros historiadores de cómo Jesús fue entregado al poder de Poncio Pilato y Pilato lo condena a muerte. Y pues le dan la pena más alta de aquel momento. De hecho, esa pena ya no existe en la historia universal. Existió en algunos lugares, pero era tan indignante, tan vergonzosa la pena de muerte y denigra tanto la dignidad de la persona humana y atenta tanto contra la dignidad de la persona humana, pues que hoy no existe, por lo menos aprobada por el derecho internacional, aunque en ese momento sí lo existía. ¿Por qué esto? ¿Por qué tan grave la sentencia para Jesús? ¿Por qué en realidad fue tratado como el peor malhechor del mundo? Y vuelvo y repito, hoy no existe ese tipo de pena en el derecho internacional, como el peor malhechor de la historia. Todo empieza porque Jesús, en primer lugar, no está de acuerdo de la forma en que se está viviendo la relación con Dios. Y no está de acuerdo porque Él es coherente y desde muy pequeño fue educado por la Virgen y San José a vivir una relación espiritual y religiosa con Dios desde el corazón. Y en esta educación fue creciendo, como lo dice hoy el Salmo, que Él podía estar en el monte del Señor y en la tienda del Señor porque practicó la justicia, porque fue coherente frente a los mandamientos, porque fue coherente frente a la palabra del Señor. Y el modo de vida de Cristo causó mucha incomodidad, sobre todo en su parentela religiosa, entre los suyos. Porque la forma en que Cristo vivía, en que Cristo se desenvolvía, resultaba alérgica, fastidiosa, incómoda, para muchos incluso de sus familiares. No solamente lo catalogan de fanático, porque así lo comenzaron a señalar, demasiado exagerado con lo religioso, sino que luego esos juicios se van agudizando mucho más en el corazón, incluso hasta sus familiares quieren tirarlo por un despeñadero porque les fastidia cómo está viviendo. Y además, no solo está viviendo de esta manera, que resulta incómodo para la mayoría, no para la minoría. Para la mayoría que hasta comienza a enseñar estas cosas. Y no solo enseña el modo de vida correcto de darle un culto a Dios, sino que hace algo más tremendo todavía. Jesús es muy valiente, porque comienza a desenmascarar a quienes viven hipócritamente, y se los dice. No tiene reparo en decírselos. Y son las autoridades religiosas, hay que respetarlas, pero les dice hipócritas, sepulcros blanqueados, raza de víboras, serpientes. Y son los directores espirituales de la gente. Son los que le enseñan teología espiritual, pastoral, dogmática a la gente. Son los escribas. Incluso intentan intimidarlo para que deje de hablar así, y algunos utilizan la adulación como para menguarlo. Pero Cristo, que conoce sus corazones, se da cuenta. El domingo pasado nos encontramos con un testimonio desconcertante. Ya casi en la mitad del recorrido con Jesús, quienes habían creído en Él, porque no fueron los paganos, no eran paganos, eran discípulos suyos que caminaban con Jesús desde el momento en que Él empezó su ministerio público, a hacer milagros, a predicar, a enseñar, pero le aguantaron solamente hasta el discurso del pan de vida, porque nos encontramos con ese testimonio tan doloroso que se le fueron. Les pareció muy duro el lenguaje, porque Cristo les dijo que quien no comulgaba con Él no tenía vida eterna. Y comulgar con Cristo es pensar como Cristo piensa, sentir como Cristo siente, hacer lo que Cristo hace y vivir como Cristo vive. Quien no haga eso no tendrá vida eterna.
Y eso les dio como rasquiña, como alergia, sí. Los incomodó. Y entonces estaban incómodos y Jesús se dio cuenta y siguió agudizando el lenguaje. Pues en verdad les digo que quien no coma la carne del Hijo del Hombre y beba su sangre, no tendrá vida en él. Y lo repite. Pero ¿para qué repite tanto la misma cosa? Pues lo repite para que les quede bien claro, para que no lo vayan a malinterpretar después. Y hoy lo encontramos desenmascarando la falsa piedad. Lo dice Santiago hoy en su carta. ¿Cuál es la verdadera piedad? ¿Cuál es la verdadera actitud del corazón, el verdadero amor del corazón? Preocuparse por las viudas. ¿Y por qué las viudas? Porque son las más desprotegidas. Y eso que la comunidad cristiana se fijaba porque habían viudas, pero eran pobres físicamente, pobres materialmente, pero orgullosas interiormente, soberbias interiormente. Y no es a esas a las que se refiere el Señor. El Señor tiene una sensibilidad muy grande por el pobre, pero es que el pobre no es el que carece de cosas materiales. La palabra de Dios es muy clara en eso. Pobre es el que tiene pobre el corazón y siempre está buscando en Dios la justicia, siempre está buscando en Dios todo lo que necesita, siempre está buscando en Dios la comprensión, el amor, la fortaleza, no en los hombres. Porque hay gente que no tiene bienes materiales, pero tiene su corazón lleno de soberbia, peor que toda la plata que tengan los poderosos del mundo. Y esa no es pobreza de espíritu. Ese tipo de pobreza al Señor no le gusta. Es que lo que hace impuro al hombre, lo acabamos de escuchar, no está fuera. No son los billetes de 100,000, ¿sí? No es eso. No son los billetes de $100. No es eso. Perdón, de $1,000, ¿sí? No son esos, ¿sí? Lo que hace impuro al hombre está dentro. Y ahí es donde se sabe si se es pobre o se es rico. Y por eso dice el Señor, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Y ese culto no lo quiere el Señor. Ese culto no le gusta al Señor. Esa forma de ser no le gusta al Señor, la aborrece. Incluso el salmista hoy lo dice, que hay que estar lejos de eso. El que considera despreciable al impío, porque eso es pura impiedad. Miren, los psicólogos lo saben muy bien, y la gente que no ha estudiado psicología tiene esa psicología innata en su persona y sabe que maquillarse de bondad, eso es lo más fácil que hay. Como es de fácil aparentar, nosotros tenemos una capacidad conductual tan tremenda y una capacidad de maquinación racional que sabemos cómo hay que presentarse delante de cada persona. Y sabemos hacer los gestos, sabemos hacer los movimientos. De hecho, y eso es, entre comillas, un arte, porque lo enseñan. ¿Sí? Los sofistas, que eran mentirosos en su interior, eran especialistas en esto. Y lo enseñaban como un arte, la retórica, en la capacidad de hablar, de vivir, de mostrar el lenguaje. ¿Cuántas terapias no mandan los psicólogos hoy a la gente y le dicen, mira, tú tienes que hacer esto, cuando veas a tu esposo así haces esto, cuando veas a tu esposa así haces esto? Lo externo. Y aquí no se trata de lo externo. Aquí se trata del corazón. Aquí la exigencia que está haciendo el Señor es vivir en la coherencia, no en la hipocresía. Porque a ti te tiene que salir de adentro. Te tiene que salir del alma. Te tiene que salir de lo más profundo de tu ser.
Yo recuerdo cuando fui comerciante antes de conocer al Señor, eso se lo da a uno la práctica cotidiana, ¿sí? Desde los 8 años trabajando en el comercio y a los 15 ya uno adquiere unas habilidades tremendas, ¿sí? Y llegaba alguien a comprar y uno ya sabía cómo enredar a esa persona, ¿sí? Y uno sabía qué les gustaba más o menos, uno se iba dando cuenta, porque esas capacidades se desarrollan a través del instinto de conservación, ¿sí? Los grandes teóricos de la teoría de la evolución lo dicen, ¿sí? Que el hombre va teniendo la capacidad de adaptarse al medio en el que vive, ¿sí? Porque eso se desarrolla naturalmente. Pero si no lo desarrollamos en Dios, nos volvemos hipócritas. Y eso le pasó a los fariseos, a muchos de los escribas y a muchos de los judíos. Y dice el Señor, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me ofrecen es un culto vacío. Y en ese peligro podemos caer, incluso el venir a la misa dominical, hacerlo por compromiso, ir y buscar una Eucaristía donde no me cuestionen, donde no me sacudan, y un padrecito que predique más o menos lo que a mí me gusta, ¿sí? Porque hay gente que las escoge así a la carta, ¿sí? ¿Y sabe dónde se acomoda el lenguaje? A cómo está su corazón, ¿sí? Y nos vamos volviendo hipócritas. Porque mientras haya un lenguaje que no me desacomode, que no me confronte, que me mantenga ahí en confort, en la vida de pecado, en la vida mundana, en la vida fácil, perfecto. Y tú no sabes que ese lenguaje te lleva al infierno, si te descuidas. Pero hoy se puede escoger. Eso sí, nos enfrentaríamos a la verdad del Señor, a la verdad del Señor, que dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y el culto que me ofrecen es un culto vacío. Y nosotros no queremos eso, porque sabemos que nos vamos a enfrentar a un juicio. Y después de la muerte vendrá para todos igualito, para todos igualito. Ahí no vale el extracto en el que hayamos vivido en esta tierra, para nada. No lo van a tener en cuenta. Porque es que Dios no mira las apariencias. Dios mira el corazón. San Pablo estos días nos recordó que ni siquiera el conocimiento intelectual nos va a servir. Porque esa inteligencia mundana es basura. Y por eso a los intelectuales les parece una locura el lenguaje del Evangelio. Y de esos hay muchos en la iglesia, muchísimos. Y de esa gente, de esas personas dentro de la iglesia que les gusta esa retórica intelectual en la teología pastoral, espiritual, en la teología dogmática, moral, que les encanta así está minado, pero que les gusta vivir la exigencia moral del Evangelio, muy poquitos. En la iglesia hay de todo. Y esos son los que critican todo dentro de la iglesia, todo lo critican. Pero vaya a ver su forma de vida, si tienen alguna autoridad moral y son coherentes con lo que tanto critican y señalan y juzgan. Nada. Porque la fuerza intelectual para criticarlo todo dentro de la iglesia no les da para vivir. Solo para andar pendientes a ver, como los fariseos hoy, donde de pronto hay alguno que no se lavó las manos, y donde de pronto alguno se comió una tilde, o donde de pronto alguno se comió alguna palabra para ir a censurarle. Como decía el Señor, también lo dice en el Evangelio, en esta misma línea, hipócritas, que cuelan el mosquito
pero se tragan el camello. Y su conducta frente a los mandamientos y su conducta frente a la voluntad de Dios y su obediencia a la voluntad del Señor y la capacidad de amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas del ser, ¿dónde te quedó? Por eso de eso no nos podemos dejar censurar, para nada. Eso ni prestarle la más mínima atención. Porque cuando una persona es hipócrita, no merece ser escuchada. No merece. Así te va a hablar, así te va a orientar, así te va a enseñar, así te va a dar el camino correcto. ¿Y a dónde lleva ese camino, entre comillas, correcto? A la perdición. Porque si está tan oscurecido o oscurecida para verlo todo, imagínense cómo estará de oscurecido para interpretarlo todo. Imagínense cómo será de oscura su orientación, porque así mismo va a ser. Así mismo va a ser. Eso no lo podemos. Para nosotros, hoy el Salmo lo dice de una manera tan bella, la gran esperanza para nosotros los cristianos es la palabra del Señor. ¿Quién puede hospedarse en la tienda del Señor? Preguntábamos ahorita como iglesia, y nos responde el Señor a través de la iglesia y en la iglesia, a través del sacramento de la Eucaristía, en el banquete de la palabra, el que procede honradamente. El que procede honradamente no es el que nunca ha cometido errores. El que procede honradamente es el que está buscando al Señor continuamente, porque sabe que el Señor es el único que puede orientar su vida en medio de sus imperfecciones, errores, pecados. Dios es el único que lo puede sacar y lo puede liberar y lo puede salvar. Pero hoy hay dentro de la iglesia quienes también acusan a estos. Una persona que quiere cambiar de vida y quiere vivir una vida honrada delante del Señor y ante los demás, prepárese, porque no lo van a señalar de afuera, ¿sí? Ya no le empecé diciendo que esto a Cristo lo llevó hasta la condena de muerte. Para ser un verdadero cristiano del corazón, hoy se necesita valentía. Y no la valentía que procede del conocimiento intelectual. Pónganse a conocer mucho intelectualmente de la vida espiritual para que vean que no les sirve para nada. Porque cuando uno se enfrenta a las tribulaciones, esas ideas que conoce de la vida espiritual para nada le sirven. A uno le sirve vivir del corazón, escuchar al Señor allí en el corazón, sentirlo aquí adentro, no por el consenso de los demás, porque viene la otra hipocresía, que hace por la aceptación de la gente. Y entonces si la mayoría te aplaude y te dice, bravo, esa forma espiritual que tú llevas es muy bonita. Uy, usted como reza de bonito. Uy, usted como hace el rosario. Uy, qué testimonio, vea, qué belleza. Yo lo veo ir todos los días a la iglesia. Lo veo con el rosario en la mano por fuera. ¿Y por dentro? ¿Por dentro cómo estás? Porque es que hay gente que hace todo esto para que los vean. Y salen por las redes sociales y son felices diciendo, y dele a la campanita, dele, ¿sí? Porque dependen de eso. No es una religiosidad del corazón, es del consenso. Y hay sacerdotes así, que eso lo sostiene mucho tiempo, pero cuando les llegue el día del juicio, ¿de qué les va a servir eso? Monseñor Luis José Rueda, cardenal primado de Colombia, hace tan solo unos meses, que se dirigió a los obispos porque ya concluía la misión como presidente de la conferencia episcopal, se dirigió a todos los obispos de Colombia. Y entonces utiliza las bienaventuranzas para hablarle a los obispos.
y les dice, bien, una de las bienaventuradas es, bienaventurados los obispos que no se dejan deslumbrar por la estadística. ¿Por qué será? Porque hay obispos así. Números, y fue el pecado de David, el más grave incluso que haberse metido con la mujer de Urías, y fue ponerse a hacer un censo, porque se puso a dejarse orientar por la estadística. Y en la iglesia lo vemos así, la pastoral nuestra a veces, ¿cuánta gente fue? Los sacerdotes, ¿cuánta gente le fue a misa? Y la gente es así, y si fue mucha gente a misa, quiere decir que fue una misa muy buena. Imagínense el Padre Pío, 8 o 10 años celebrando solo. Pues no le iban, ¿quién le iba a misa así? Y dice el Padre Pío, que fueron los mejores momentos de su vida, los más fecundos. Porque antes cuando celebraban no cabían en la capilla, eran miles y miles. No nos dejemos deslumbrar por lo estadístico. Yo soy de un pueblo en donde de pequeño fui acólito. Yo recuerdo que uno terminaba el día domingo, y ahora si era uno, ¿cómo terminarían los pobres sacerdotes? Sí. No cabía la gente en las Eucaristías, por fuera, hasta en la puerta recostados. Y yo en ese tiempo vendía empanadas en la calle, ¿sí? Y luego me iba y entraba a las cantinas a vender empanadas, ¿sí? Y muchos de esos que veía en misa, porque los veía metidos en las cantinas. Eso sí, lo primero la misita. Y lo segundo, el pecado, ¿sí? Esa religiosidad, ¿sí? ¿Para qué sirve? Hace mucho daño. Muchísimo daño. Por eso el Señor dice, tibios, porque eso es tibieza. Tibios, al tibio estoy a punto de vomitarlo de mi boca. O fríos o calientes. Y eso a nosotros nos puede producir miedo. Nos debe alegrar. Porque si estamos tibios, el Señor nos está haciendo un favor grande y nos está diciendo, ya, ponte en alguna posición, pero no sigas ahí. Nos debe dar esperanza y alegría porque nos invita a la responsabilidad. Hoy Santiago dice, el que se preocupa de las viudas, de los verdaderos necesitados, no de las que aparentan. Y luego termina diciendo, atender a los huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. Este es un tiempo muy especial porque el Señor nos está concretando. Y Él dice en este mismo Evangelio, el que tenga oídos para oír, que oiga. Este es un tiempo precioso, precioso, porque nos acude, a muchos nos toca, a mí como sacerdote, pero es preciosísimo porque uno ve cuán grande es el amor del Señor, que hace lo que sea para despertarnos y para advertirnos de lo que Él conoce, que nos puede pasar si seguimos así, y de lo que nosotros no sabemos por nuestra ceguera, que nos puede pasar si seguimos así. Dios nos está haciendo un favor y no nos dejemos deslumbrar por la estadística, porque hoy hay más gente que va a misa. No crean que no. Miren, hoy hay más gente que escucha predicaciones, abundan en internet. Abundan. Pero esa es la verdadera piedad, esa es la verdadera religiosidad, es del corazón, porque todo lo que contamina al hombre sale de adentro. Y dice el Señor, esos malos deseos son los que dañan al hombre. La fornicación, 6º mandamiento,
Y se puede fornicar de muchas maneras. Solo con desear. Impurezas, solo con desear, ya se mancha el corazón. Solo con desear. Bueno, no lo digo yo, ahí está, sexto mandamiento, catecismo de la Iglesia Católica. Y en la Eucaristía nos confesamos públicamente y decimos de pensamiento, hasta con el pensamiento. Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Fornicación, pureza, pureza, pureza en el pensar, pureza en el sentir, pureza en el obrar. Padre, eso es muy difícil para un tiempo como hoy. Para el que perdió la fe, sí, eso es imposible. Y esa es la medida para saber uno si ya murió espiritualmente o no. Porque el que tiene fe comienza a decir en su interior, todo es posible para el que tiene fe. Pero el que ya la perdió, no, yo aquí estoy, Padre, hundido con la certeza de que Dios me va a aceptar así y que me voy para el cielo así. Pensamientos perversos, la fornicación, el robo, la deshonestidad. Quinto mandamiento, séptimo mandamiento, la honestidad de adentro. La avaricia, ¿cómo está por allá esa tendencia? Que no vaya a ser la avaricia la que controle. Porque les digo, hay gente que no tiene nada materialmente, pero todo lo quiere tener. Todo. Eso ya por allá es una tendencia avara. Quiere tener todos los bienes de este mundo. Y eso hay que cortarle, porque si eso le coge fuerza a uno, válgame Dios. Homicidios, aborto, eutanasia, contra el quinto mandamiento, aborto y eutanasia. Incluso nos enseña la Iglesia y la palabra de Dios que con el escándalo se puede matar el alma. De hecho, la hipocresía, por eso es tan grave y la condena tanto Jesús. Tú vas y le das un consejo a tu hijo. Mi hijo, tienes que ir a misa, tienes que comportar. Y con tu actitud vas y haces lo contrario. Estás cometiendo una falta de escándalo contra los tuyos, porque no les estás dando ejemplo. Y eso mata la dignidad del alma de una persona. A uno alguien viene y le dice, padre, usted tiene que comportarse así. Bueno, y uno acepta así. Y después ve a esa persona viviendo incoherentemente y uno dice, ¿qué hizo? Eso despierta dolor dentro. Se puede matar el alma. Y nosotros tenemos que ser coherentes. Porque uno puede decir mucho, pero amar verdaderamente al Señor, vivir para Él, ser fiel a sus mandamientos. No, de nada nos sirve hablar del sentido externo de la ley. Defensores de la vida. Lo vimos. Y aunque esto le raya a muchas personas todavía que empezar, vamos a seguir orando mucho para que un día les deje de rayar. En elecciones presidenciales, todos los que votaron católicos, que votaron por Rodolfo Hernández, todos los que votaron por Rodolfo Hernández, aborto. Matrimonio entre dos mujeres, dos hombres y la encimita, que es gravísimo, adopción para ellos. Legalización de la droga. Y fueron miles y miles de católicos, eso sí, tenemos una Colombia católica, pero de esos no, con esos no, a esos no se les puede escuchar, a no ser de que ya estén reparando, para nada. Es que el Señor nos pide de adentro, vivir la vida de adentro, ser coherentes, amarlo de verdad, respetar la vida de verdad.
Adulterios. Por eso empecé diciendo que Jesús fue llevado a la muerte. Ser cristiano hoy no es tan fácil. En verdad les digo que quien deseó solamente en su corazón, estando casado, deseó estar con una mujer que no es su esposa, ya cometió adulterio con ella. Solo con desearla. Padre, eso es imposible vivir así, no es que somos hombres, me decía un pastor protestante, me dijo, padre, cásese. Le digo, ya estoy pleno así, muy pleno. Padre, un hombre no puede vivir sin mujer. Le dije, yo llevo 20 años, pleno, más pleno que tú, que no logras entender la dimensión de la castidad, que es hermosa, la dimensión del celibato y de la virginidad consagrada, que plenifica y me capacita para amar más, porque me quita la exclusividad, o más bien no me la quita, me transforma la exclusividad para hacerme universal, y así puedo amar mucho más. Para quien perdió la fe y ya no tiene esperanza cristiana y ya no vive del amor del Señor, esto es imposible, esto es raro. Y por eso ustedes encuentran quien acomode el Evangelio y quien lo interprete de manera errónea, aberrante, torcida, mundana. Y vuelvo y repito, y de eso sobra mucho dentro de la iglesia, en libros, en predicaciones, en consejos, hasta en consejerías dentro de la confesión. No, hay que vivir la integridad de los mandatos, porque esos son los que nos hacen plenos. Codicias, y seguiríamos enumerando aquí malicias. El malicioso es muy doble, porque te sonríe haciéndote creer una cosa y por dentro él tiene otra intención. Y eso, yo a eso les tengo literal, a mí me da pánico. Un día estaba con unas personas y me di cuenta y me agarró la tembladera. Yo dije, ¿cómo son capaces de ser así? Y lo siguen miles de personas. Me asusté, me dio pánico. Yo le decía a la Virgencita, termina esto rápido porque no vale la pena ni siquiera ponerse a discutir con este tipo de personas. La malicia es muy terrible, porque si necesito ganarte a ti, miro a ver cómo lo hago. ¿Sí? Tengo un objetivo y es ganarte, para que camines conmigo, no importa el precio que sea, si es a través de la disimulación, de la adulación o de la intimidación. Hay predicadores así, que manipulan la conciencia de la gente metiéndole miedo para ellos ser la solución y los salvadores, sí. No para dejarlos en Cristo, el Mesías que es nuestro Salvador. Y en la iglesia hay de esas doctrinas etarias. Eso sí, usted los ve externamente, la piedad en pasta, la santidad en pasta. Ahí los ve, eso es de foto, ¿sí? Pero por dentro, válgame Dios, yo literal, no les exagero, yo pienso, me ha dado porque me doy cuenta y me agarra el temor. A mí me consolaron unas palabras de Benedicto XVI, dice que ante esto es apenas normal sentir miedo, porque hay gente muy maliciosa, mucho, y eso no lo podemos dejar entrar al corazón. Y si hemos caído en eso, hay que sacarlo. Tenemos que ser genuinos, francos. Tenemos que ser ecuánimes. Porque es que el que piensa una cosa y siente otra y hace pensar otra, cuidado que por ahí hay un espíritu de malicia. Y eso no se puede. Bueno, y seguiríamos aquí porque Cristo trae una lista grandísima. Ya ustedes con más tiempo lo miran en sus casas
Pero miremos esto como un acto de la misericordia del Señor, que nos está llamando a el cielo, a la vida plena, a la felicidad, a la autenticidad. Y nunca hagamos nada por aparentarle a nadie, jamás. Somos seres libres y el Señor no nos obliga. Nunca hagamos nada por aparentar, porque es caer en esa hipocresía de los fariseos. El Señor dice, más bien o fríos o calientes. El que abiertamente, como el hijo pródigo, le dijo, ya no quiero vivir más en la casa, me voy y me voy a malgastarlo todo, y lo dijo de frente, tiene más posibilidad de volver después de darse bien duro, porque se va a dar bien duro. Pero tiene más que el hipócrita, porque el hipócrita siempre está caminando en 2 escalones. Cuando le conviene se sube acá con apariencia, cuando le conviene estar acá, ese ya está dominado por el mal. El frío, tarde que temprano se va a dar duro. Yo les digo a las mamás, miren, no se preocupe, si su hijo abiertamente le dice, déjelo. Usted siga exhortando, siga llamando, siga exigiendo en su casa. Que me va a ir de casa. Yo me fui a los 13 años y medio de casa. Y mi mamá tuvo esa osadía de dejarme. Pero es que en la casa, mijito, no se vive como usted le da la gana. Por eso es mejor o frío o caliente. 13 años y medio me soltó. Me fui lejos. A probar mundo. Y ella en silencio oraba por mí. Y ella sabía, este se va a dar duro y va a volver como el hijo pródigo a casa. ¿Sí? Y dijo, yo me dedicaré a orar por él. Pero aquí la casa, nada de alcahuetería. Yo le agradezco eso a mi mamá, que fue firme, no fue una mujer alcahuete, blendengue, que se dejó manipular de ninguno de nosotros, ¿sí? De nadie. Porque tenía clara la fe en el Señor. Porque ella sabía quién estaba aferrada a Cristo Eucaristía. ¿Y usted cómo hace eso? Y hoy, la mayoría de mis hermanos, todos para allá, para el mismo lado, para donde va ella, ¿sí? Uno no puede dejarse manipular. Porque ¿qué les van a decir sus hijos cuando están hundidos? Por culpa suya, no se debe manipular. El mentiroso es así, sabe vivir en la mentira y argumentar de la mentira. Somos seres libres, es problema nuestro. Entonces, nunca hagamos nada por hipocresía. Es mejor o frío o caliente. Pero ahí, yo siempre le digo a la gente, por eso nunca de mi boca sale una palabra, por favor escuchen las homilías del Padre Omar, jamás. El que la escucha es porque quiere. Jamás, ni siquiera lo hago con esa intención de que la gente la escuche. Yo hablo porque el Señor me pide predicar. Y me podría poner a predicarle a los muros, sí, lo haría. Porque eso es la tarea que Él me pide. Y lo que Él me pide decir. Y el que escucha, escucha, y el que no, no hay ningún problema. Yo después no me voy preocupado, ay, sí me escucharía, no, me va a preguntarle a la gente, ¿qué te pareció? ¿Sí? No. El que tenga oídos para oír, que oiga, somos seres libres. Yo doy formación aquí de catecismo, a la gente se lo digo, miren, aquí están las puertas abiertas, si ustedes ven que la postura del Padre Omar no les gusta, tranquilos, y yo no me voy a detener ni en lo mínimo a pensar mal de nadie, ni en lo mínimo, no vale la pena, ni en lo mínimo. Pero las puertas, el que quiera venir porque quiere venir va, y el que no, tranquilo, que es libre. Porque Cristo es así. Cristo no se detiene hablando la verdad y poniendo la verdad de la palabra de Dios en justicia y verdad. Somos nosotros los que decidimos si queremos o no queremos. Y si queremos, Él nos ofrece todas las posibilidades para caminar. Pero si no queremos, también nos deja. Cristo no nos obliga. La Iglesia Católica es lo más bello porque aquí no es por obligación. Es porque queremos.
Entonces, pidámosle al Señor esa gracia de determinarnos, no vivir en la hipocresía, porque eso hace mucho daño, nos hace daño a nosotros y le hace daño a los demás. O fríos o calientes, somos libres. Que la Virgen Santísima nos ayude en estos tiempos tan especiales. San José, como ellos se determinaron por el Señor, a determinarnos por el Señor. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres.